Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en este podcast que es Voces Médicas. Les saluda Jessy Tobilla y Daniel Uribe. Muy buenas a todos. Bienvenidos. muy buenos días, buenas tardes, no, buenas noches. A la hora que nos vean, ¿verdad? Así es. A la hora que nos vean, bienvenidos. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de un invitado muy especial, el doctor Gerardo Zagols. Hola. Él es especialista en gastropediatría, pero bueno, él hizo un recorrido para llegar a esto. Primero fue pediatra por el Hospital del Niño del Estado de México. Así es. Y su subespecialidad la hizo en el Instituto Nacional de Pediatría. Doctor, bienvenido a este podcast Voces Médicas. Bienvenido, doctor. ¿Cómo Hola. se siente, doctor? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación a este programa. La verdad es de mucho interés para el público conocer lo que hacemos los médicos, porque realmente pues, nuestra función es ayudar a la población, ¿no? Que estén sanos, que estén bien. No, y precisamente escuchar esas voces médicas que seguramente tienen mucho que compartirnos. Sobre todo que pues México es uno de los países en donde más se resienten los problemas gastrointestinales y sobre todo pues conocer que hay un especialista para los niños. Así ¿Qué es un gastropediatra, doctor? Muy buena pregunta y gracias. Realmente somos médicos que hemos hecho ya una subespecialidad, un posgrado, hemos intensificado nuestros estudios en todo lo que es la patología de la pancita de los niños, ¿no? Y de los adolescentes, ¿no? Desde problemas del esófago, que puede ser un reflujo gastroesofágico, que es el retorno del contenido del estómago, del dolor abdominal, que puede deberse a una gastritis, a un problema a nivel del estómago, puede deberse también a un problema de parásitos, que a nivel del duodeno puede causarse problemas. Y bueno, todo el tracto digestivo, ¿no? Que cubre también lo que es el intestino delgado, en donde podemos tener problemas de malabsorción, infecciones intestinales, algunas enfermedades crónicas inflamatorias y también, digo, menos frecuente, pero vemos problemas del hígado, patologías del hígado agudo y problemas crónicos y también del páncreas, ¿no? Muy interesante. La verdad es que vamos a empezar a despejar esto, pero lo vamos a hacer así como poquito a poquito, doctor, porque yo creo que con todas las enfermedades que nos acaba de decir, los papás van a decir, debo ir con el doctor, con el gastropediatra. Pero bueno, ahorita nos gustaría, digo, para empezar a meterle un poquito de sabor a esto, doctor. Yo creo que uno de los problemas más grandes en la niñez es que actualmente están bombardeados, aunque el gobierno ha hecho algunos temas por ahí, con comida chatarra, doctor. ¿Qué tanto afecta la comida chatarra a los niños y usted lo ve con las enfermedades que están dándose? Afecta muchísimo, Daniel, porque nuestra microbiota intestinal, que es millones de bacterias que nos forman, que están en nuestro intestino, que se llama el segundo cerebro, porque es tanta la comunicación y la coordinación, que no solamente se comunican a nivel intestinal, estas microbiotas, estas bacterias, se comunican con nuestro sistema endocrinológico en la liberación de hormonas, se comunican también con nuestro sistema nervioso central. Entonces, cuando nosotros tenemos una alimentación inadecuada, chatarra, como comúnmente le decimos, en donde son alimentos ultraprocesados, con azúcares que son añadidos en exceso, o que tienen, por ejemplo, muchas grasas trans, modifican totalmente nuestra microbiota y entonces empiezan a mandar información equivocada a nuestro sistema. Hay bacterias, por ejemplo, cuando yo como sano, verduras, frutas que tienen incluso fibra, tienen un contenido sano, hacen que entonces esa microbiota me mande mensajes al cerebro cuando yo como y le dicen, ya comiste suficiente y entonces me sacio. Pero cuando no es esto y hay, con alimento chatarra, el organismo pide más comida, no se sacia y esto es, a la larga pues es muy dañino para el paciente. Doctor, ¿y qué casos se le han presentado precisamente en niños donde haya afectado pues principalmente lo que es la comida chatarra? Porque a mí se me viene a la mente que ya hay papitas hasta de color morado, azul, amarillo, de todos, y además le ponen hasta polvitos para que pues uno sienta el sabor de seguirlo comiendo, ¿no? Claro que sí, digo, allá en realidad, por ejemplo, muchos alimentos de estos irritantes, más que modificar nuestra microbiota, dañan. Como bien dices, ya ni siquiera es chile, o sea,
este alimento que consumimos mucho en México, son químicos, son sustancias diseñadas para irritar el Y a temprana estómago. edad. Y a temprana edad. Entonces, estos niños llegan con dolor abdominal, vómitos, náuseas, y cuando es algo muy avanzado, hasta pérdida de peso, porque el estómago está dañado. Entonces, Wow. clínicamente a veces lo sospechamos, pero si le hacemos un estudio que se llama una endoscopía, que es cuando con un tubo especial el niño dormido, revisamos el estómago, encontramos que está rojo y a veces hasta úlceras, ¿no? Ay, qué fuerte. Sí, muy fuerte. fuerte. Oiga, doctor, hablaba usted de pérdida de peso, pero también creo que viene la otra parte, ¿no? Porque hablando de grasas trans, hablando de azúcares, hablando de todo esto, porque inclusive no solo en alimentos, sino en bebidas, ¿no? Me ha tocado ver, digo, tristemente, a lo mejor, digo, no quiero criticar a nadie porque no sabemos las razones, pero hemos visto bebés que le están dando un refresco de naranja, o sea, en lugar de un jugo de naranja, un refresco de naranja embotellado. También yo creo que ese tipo de bebidas pueden dañar la microbiota, ¿no? Claro, claro. Y generar incremento de peso. ¿Qué tan común es esto, doctor? Pues terriblemente, porque Yucatán ocupa el primer lugar nacional como país, estado con una obesidad infantil, y México a nivel mundial es el principal país con obesidad infantil. Entonces, definitivamente, el alto consumo de bebidas embotelladas, jugos procesados altos en azúcar, condiciona a la obesidad, una resistencia a la insulina. De hecho, Yucatán es uno de los estados que tiene un alto consumo de bebidas embotelladas, refrescos de cola, como dices. Entonces, todo esto condiciona un incremento en el peso. Entonces, actualmente se sataniza más a veces a las grasas, cuando estas grasas ni siquiera nos hacen tanto mal. Lo que realmente afecta a los niños es el azúcar añadido, que están en refrescos embotellados, jugos procesados y las famosas galletitas, panecitos, chocolatitos. Entonces, todo esto afecta a nuestra microbiota y aparte, pues hace que el paciente tenga un exceso en ingesta calórica. Y es que eso es cierto, doctor, porque a veces estamos tan acostumbrados a ver al nené tranquilo en casa, pero que tiene la galletita en la boca y uno le dice, no, pues déjalo con la galletita. Con la galletita ya se distrae, pero de galletita en galletita puede llegar a pasar esto. Totalmente, bien, como bien lo dices, pues las mamás a veces por prisa o porque culturalmente es más fácil conseguir una bebida embotellada, en cada esquina hay tiendas que lo venden, y a veces la distancia para conseguir una fruta, una verdura es mayor, y la mamá pues es más fácil, le compra su bebida embotellada y sus galletitas y el niño se echa en un rato un paquetito, ¿no? Y niños chicos, como dices, de 1 o 2 años, se pueden echar un paquetito de galletas con un exceso, y a pesar de que ya el gobierno, desde hace ya más de 10 años, está regulando que haya información nutrimental, que dice exceso de grasas, exceso de calorías, pues las mamás se los dan, ¿no? Con tal de que estén callados y no estén dando lata. Sí. Es eso que usted comenta, doctor, es una realidad lo de todas las alertas, porque pues pueden estar en los empaques, pero pues la gente sí, además, no sabe interpretarlas, que eso es algo importante, ¿no? Ese es un tema, yo creo que, digo, no me toca a mí hacer las políticas públicas de este tipo, ¿no? Pero yo creo que pues, como sugerencia debería de ser más fáciles de leer o alguna guía para poder interpretarlas, porque pues sí, evidentemente lo estamos viendo, de hecho yo leía en una revista de negocios eh, que no ha disminuido tanto lo que esperaba el gobierno el consumo en niños, porque por ejemplo los cereales que quitaron las mascotas o que todas esas cosas que eran como invitación para consumirlas, aún quitándolas, se siguen consumiendo muchísimo, ¿no? Y esto, pues bueno, ya vimos que agrava, sobre todo en los niños, su consumo, ¿no? O sea, se vuelven sus pacientes, Doc, se vuelven sus pacientes. Totalmente, sí, definitivamente sí, seguimos siendo a pesar de esas medidas, que no podemos decir que no han sido buenas, han funcionado, pero no han logrado mitigar. Y tú dices algo muy importante, nosotros como especialistas hacemos algo muy importante en el consultorio, valoramos nutricionalmente al paciente, porque a veces es muy común que los familiares ven al niño sano. Entonces, pero cuando nosotros graficamos al niño en estas percentilas que tenemos, podemos catalogar si el niño está con adecuado peso, obesidad o sobrepeso. Entonces es muy importante porque a veces la percepción de los papás es que el niño está sano,
pero cuando lo graficamos, vemos entonces el punto de peso y el punto de corte para sobrepeso, y entonces a partir de ahí ella está en riesgo. Entonces ya con esta clasificación de los niños, digo ya objetiva, porque el paciente lo ve, el niño lo ve, entonces podemos tomar medidas, ¿no? Si está el niño en riesgo, ya está en sobrepeso o en una obesidad severa, que entonces no solamente va a requerir a veces la orientación nutricional, tenemos que mandar al psicólogo, tenemos que mandar al endocrinólogo, tenemos que pedirle estudios porque ya está con un problema. Y a veces la familia lo veían como un niño sano y ya está en obesidad severa. ¿Cómo Wow. ves, Jessica? Pues sí, sí me hace mucho ruido porque pues a una temprana edad llevar ese estilo de vida, pues ahora sí que, Si híjole, si para un adulto, Jessy, ¿no se te parece? O sea, hacer una dieta de repente cuando nos pasamos unos es kilitos es complicadísimo. Para un niño debe ser súper complicado, ¿no? O sea, ahí creo quitar que los azúcares, sí. las sales, enfocarlo solamente a lo orgánico. Y ¿sabe qué, doctor? También se me viene a la mente, pues seguramente se le habrán presentado a algunos pacientes que tal vez lleven este tipo de alimentación balanceada, vamos a llamarla así, em, con sus verduras, con sus frutas, con sus alimentos como carne, pollo, todo esto, em, y que alguno de estos no le caiga bien. ¿También pueden acudir con usted? Claro que sí, sí, definitivamente. A veces cuando hay un problema de alergia alimentaria, Ah, intolerancia, ok. también podemos manejar. Pero bueno, tú decías algo muy importante porque en la última encuesta nacional de nutrición se encontraron 3 aspectos que quiero comentar porque son muy importantes para que la gente entienda el problema de la obesidad. Uno, en los niños, la mitad de los niños en México no cubren ni el 50% de las recomendaciones nutricionales de ingesta de verduras, ¿no? No tienen ni idea, ¿no? A veces piensa que con que coma un pedacito de zanahoria, un pedacito de chayote, ya cubre. Y definitivamente no. Hay una recomendación por edad de cantidad de frutas y verduras. Dos, consumimos exceso de azúcar, sobre todo, bueno, los niños. Entonces también tenemos que recomendar. Y tercero, el factor que ha hecho que no responda el control de peso en los niños, muchas veces es porque no se diagnostica al papá. Así como al niño lo graficamos y decimos, este niño está en riesgo de obesidad, si los papás están en obesidad y en sobrepeso, ese es el punto más álgido, porque tenemos nosotros que hacerles entender a ellos su problema, porque ellos son los que van a ayudar al niño. Me ha tocado familias ya a lo largo del tiempo, y efectivamente, así como es en la encuesta, que al pobre niño lo castigan con una dieta sana, pero los papás siguen comiendo lo que quieren. Y el papá a veces tiene más riesgo de diabetes y todo. Entonces, las nuevas guías dicen, diagnostica cómo están nutricionalmente los papás y al niño para poder ayudar a esto. A veces a la gente no le gusta. Cuando les decimos, bueno, usted está en riesgo de obesidad, usted está con un porcentaje por arriba de lo que debe, lo que se recomienda, pues como que no era lo que ellos querían al niño darle una medicina para que baje de peso, y eso no es suficiente, ¿no? Oiga, doctor, perdone, hace ratito mencionaba usted, qué tanto puede haber riesgo de diabetes en un niño con esta dieta que están llevando? Definitivamente también está publicado, ha incrementado la diabetes en niños a edad temprana, porque bueno, normalmente como mexicanos tenemos una herencia altísima de diabetes. Todos, creo que está en una encuesta, prácticamente todo mexicano tiene un familiar con diabetes. Entonces nuestra herencia es muy alta. Entonces si yo consumo una dieta rica en carbohidratos, simples, baja en fibra, tengo riesgo que más tempranamente me ocurra la diabetes. Y sí hay casos, porque a veces la obesidad y sobrepeso no se manifiesta con síntomas, así que como el catarro, que tengan fiebre, ¿no? Si el niño aparentemente está sano, si acaso a veces como cansado, ¿no? Pero en la piel definitivamente es un indicador que se ha publicado mucho, se ha difundido, y afortunadamente porque a veces la mamá cuando ve, como bien dices, esa coloración negra en el cuello, que muchas veces las mamás piensan que es tierra pegada, parece como que el niño No no se se le bañó, quita la y tierra está al la pobre niño. mamá, dale y dale y De dale, no se algodón lo quita, y van al consultorio y es una acantosis nigrans que indica una resistencia a la insulina. Y ya cuando habla de resistencia a la insulina es que el cuerpo ha estado luchando con niveles altos de glucosa, con tal de no desarrollar una diabetes, está luchando, liberando una hormona que se llama insulina. Entonces eso indica
Es acantosis, que hay una hiperinsulinemia porque está luchando el cuerpo para mantener la glucosa en sangre en límites normales. ¿Y la acantosis se puede llegar a curar, doctor? Ese ¿Se es el puede llegar a objetivo, quitar sí, el color negro del cuello? Sí se puede. bajando de peso y que bajan la insulina, o sea, con dieta, ejercicio, o en ocasiones cuando ya hay una obesidad o cuando se le hace estudios y ya está con niveles muy altos, les dan los endocrinólogos unos medicamentos especiales para controlar esto. Así que en este momento vayan a ver cómo está el cuellito de los niños. Y vayan, si, Y si también hay algo, al de si hay los- alguna de los señal, padres. y si los papás igual, Claro. acudan con el doctor Gerardo Ay, Zagols. gracias. Doctor, hoy nos gustaría también, porque bueno, como le decimos, este programa, la intención que tiene es que la gente que nos ve tenga una idea de cómo es una consulta de un gastropediatra. O sea, si nos pudiera resumir a lo mejor cuando hacen su cita, ya le toca, ya va a pasar al consultorio, que nos explique qué es ¿Cómo lo es que ese hace, proceso, cuál es el no? proceso de, no sé, los pesan, toda esa parte, doctor, si nos puede explicar. Claro que sí, digo, realmente, pues como especialistas, al tener un poco más de conocimiento del problema digestivo, hacemos un interrogatorio minucioso, ¿no? Hay muchas mamás y papás que a veces les incomoda porque no están acostumbrados. Ellos quieren llegar y que el pediatra rápido revise al niño, les diga tiene tal cosa y dale tal medicamento. Y acá no, cuando llegan, por ejemplo, así sea un simple cólico, sea un reflujo, me gusta interrogar a los pacientes, ¿no? O sea, saber desde cuándo empezó, cuáles son las características del momento. Entonces, hay una encuesta que yo voy llenando para tomar criterios y decir, bueno, es un problema de reflujo, es un problema de cólico, es un problema de dolor abdominal. Entonces, eso nos ayuda para ver, catalogar el diagnóstico y la severidad del problema. Entonces, eso es lo básico, que la verdad nos lleva un ratito interrogando, sobre todo si son pacientes de primera vez, tenemos que interrogarlos minuciosamente, ¿no? Ya después la revisión en base a lo que dirigido a lo que estamos buscando y como les digo, lo importante y esto que es recomendación de todo pediatra, pero como gastronutriólogo es obligatorio la gráfica. Se tienen que ir con su gráfica de peso y talla, ahí podemos catalogar cómo está nutricionalmente, ¿no? Okay. ¿Qué te parece, Jessy? ¿Cómo ves? Pues yo creo que se llevan una buena experiencia y sin duda alguna pues también participan los papás, que aunque pues suele parecer un poquito incómodo, como dice el doctor, pues es importante brindar toda la información, no ocultar nada, porque es aquel detalle que pues a veces pueden decir, no, pues es que eso fue eso es nada. Hasta ese pequeño detalle puede ayudar al médico a encontrar un buen diagnóstico y sobre todo pues atender precisamente a ese pacientito que está ahí. Y doctor, nos platicaba hace un momento acerca de, son varios puntos, ¿no? Adelante. Tocó el punto de las úlceras. Tocó el punto también de el reflujo gastroesofágico. A mí sí me gustaría saber cómo es que llegan a las úlceras y qué es una úlcera, porque pues ahí en el público pues también nos están viendo y seguramente se estarán preguntando como yo, o sea, ¿cómo llega un niño a tener este tipo de padecimientos? ¿Es grave, doctor? Puede llegar a ser grave, claro. En el caso del reflujo gastroesofágico, generalmente el bebé trae un problema de inmadurez en lo que es la unión entre esófago y estómago, o sea, el tubo que lleva la comida al estómago, y entonces hay ese rebosamiento, y aquí lo que se lastima es el esófago, hay hiperemia, o sea, hay un enrojecimiento, porque se quema por el ácido, ¿no? Y aquí tenemos que dar medicamentos especiales. En el caso de las úlceras, generalmente ocurren en el estómago, ¿no? Y acá puede ser por la mala alimentación, pero también, digo, eso cuando vamos interrogando, puede deberse a una infección por una bacteria que se llama Helicobacter pylori. Oh, Esa bacteria no es muy rara en México. Digo, hay estudios que documentan que desde los 2 años en México, por las condiciones de vivienda, muchas veces la familia grande vive junta y bueno, en algunas zonas en especial, entonces el riesgo de contagio es muy alto. Entonces esa bacteria no es muy rara en México, en los niños en México, y en esos casos, si no se diagnostica, pues entonces puede avanzar una úlcera. Claro que no aparece de la nada, o sea, el niño da síntomas, hay un dolor más intenso, un dolor que despierta al niño de noche,
generalmente el dolor es más intenso en la madrugada, entonces ya te está alertando que en ese momento hay mayor acidez y sospechas en una úlcera. ¿Y esta bacteria, doctor, dónde se encuentra o cómo es que la pescan los niños? Bueno, esa bacteria solamente vive en un lugar del mundo, prácticamente, en el estómago de los humanos. Ay, Es un contagio de humano a humano, ¿no? eso no lo sabía. Obviamente fomentado por malos hábitos higiénicos, ¿no? Pues a veces a los niños le están dando besos en la boca, por ejemplo. Una persona con esto puede contagiar. Si van al baño y no hay buena higiene, contagian. El compartir vasos usados, cucharas usadas, y a veces pues es clásico que la mamá le está dando de comer y también ella luego come un poquito y si viene la tía también le mete la cuchara y luego se la da al niño. Me ha tocado que a veces el niño está con la paleta y luego la mamá también la chupa. Entonces, esos hábitos higiénicos, si hay el riesgo, pues no ayudan, hace que se contagie el niño. Por eso es importante que mamá y papá, pues, y también los hermanitos, ¿por qué no? Pues se diagnostiquen también. Así es, sí, definitivamente. Wow. Otro tema que a mí me gustaría, doctor, que habláramos es el tema de, pues es muy común también aquí por pues, agua contaminada, alimentos contaminados, el hablar un poquito también de la prevención, pero digo, cuando ya tenemos el caso de las diarreas, doctor, el tema de las diarreas es un tema, creo que es bastante común, sobre todo en un lugar con mucho calor como es Yucatán. Entonces no sé si pudiera comentarnos un poquito de información respecto a las diarreas y bueno, qué tipos hay y todo, para que los papás que nos están viendo, los papás que nos están escuchando, pues tengan una idea y también cuándo es una diarrea que ya me llama la atención y debo de ir con un gastropediatra, ¿no? Cuando ya debo ir corriendo a consultar. Sí, buena pregunta porque Yucatán, digo, tiene una alta incidencia en gastroenteritis, ¿no? Sobre todo en meses de verano es más, aunque todo el año con el calor que hace, por la ingesta de bebidas, a veces en la calle, bebidas paletas, cosas de estas que a veces no son muy higiénicas, ¿no? O lo que a veces pasa, muchas veces, que se cocina y la comida se queda y con el calor a las pocas horas ya se fermentó y entonces hay un problema. Entonces, la diarrea no es rara, es común. La mayoría de las veces es un evento agudo que se dice que es autolimitado, ¿no? En realidad, en las diarreas agudas, que estamos hablando de una diarrea que no tarda más de 72 horas, esa diarrea únicamente con una buena hidratación, básicamente debería mejorar, un probiótico podemos dar y todo, ¿no? El problema a veces en México es que muchas veces el niño que tiene diarreas recurrentes tiene pérdida de peso. Entonces, por ejemplo, si una diarrea se prolonga más de 5 días, bueno, hay algo, ¿no? A veces yo he encontrado que ya de base tiene una alergia alimentaria, como tú decías, que hace que el intestino como que no responda bien, es intolerante a la lactosa, entonces la diarrea se prolonga, o agarra una infección que o le he dado antibióticos, por ejemplo, y eso transgrede a veces en vez de ayudar empeora. O sea, si no son antibióticos bien dirigidos, pensando cuál es la causa, entonces puede ser peor. Entonces, digo, lo más común una diarrea aguda puede manejarse en la casa o con recomendaciones, pero cuando empieza a prolongarse o vemos que hay cambios en las evacuaciones, hay mucha acidez, tenemos que ya los médicos hacer un buen abordaje y estudiar para ver qué germen es y dar un buen tratamiento. Y también, doctor, si el pequeño tiene calentura, ¿qué tipo o qué color debe de tener el popó? ¿Eso Claro. también podría ser factor? Bueno, sí, los datos de alarma en una gastroenteritis, bueno, es la presencia de vómitos. Más de 3 vómitos ya habla que ese niño, sobre todo es un niño chico menor de 1 año, se puede deshidratar en cualquier momento, entonces es una urgencia llevarlo. La presencia de vómitos. Más de 3 vómitos en más un de día. sí, en un día. Más de 3 vómitos seguidos, sobre todo en un niño chico, es casi una causa de alarma. Hay que llevarlo para ver si no está deshidratado. En niños mayores también, por lo molesto que los vómitos, hay que llevarlo. La fiebre también es un dato, o sea, hablamos de fiebre de 39. Cuando hay una gastroenteritis y fiebre de 39, es algo bacteriano, entonces va a requerir muchas veces antibiótico, ¿no? Las características de las evacuaciones sí nos ayudan mucho. Por ejemplo, una evacuación verde explosiva, como a veces tienen los niños, nos sugiere algo viral. Lejos de pensar en algo tan complicado, pensamos es un virus, quizás un poco de intolerancia a la lactosa. Pero si la evacuación tiene moco,
tiene sangre, entonces ahí hablamos de un problema bacteriano, se llama disentería, entonces esto ya es más de alarma, ¿no? Entonces la presencia de moco, sangre, o por ejemplo, más de 5 evacuaciones al día abundantes, también ya es un dato que habla de riesgo y requiere que se evalúe el niño. Oiga, doctor, ¿y en qué momento acudir con el gastropediatra? Eso es muy importante porque seguramente habrá mamás que a lo mejor ven a los niños, ven que el niño tiene diarreíta y ya quieren acudir. O sea, en qué momento pueden hacerlo? Bueno, todo menor de un año con gastroenteritis, pues requiere su valoración, ¿no? Para ver cómo está el estado de hidratación más que nada. Si hay presencia de muchos vómitos o más que nada si ya la diarrea es prolongada, ¿no? Porque pues el pediatra va a manejar un evento agudo, viral, bacteriano, normal, ¿no? Pero a veces los eventos prolongados ya no están hablando de algún daño intestinal y tenemos que buscarle, ¿no? Hay veces que una infección detona un proceso inflamatorio crónico, entonces en esos casos ya no es el antibiótico lo que le va a curar, hay que dar otro tipo de medicamentos o estudiarlos para saber qué está pasando y ver si le está repercutiendo nutricionalmente, porque digo, no es raro que después de una diarrea pierdan peso los niños y requieren el apoyo nutricional. ¿Y a partir de qué edad, doctor? Porque hace un momento platicaba acerca de bebés, luego de niños de 4 años. O sea, ¿a partir de qué edad exactamente pueden acudir con usted? Bueno, el gastroenterólogo pediatra vemos desde recién nacidos y como cualquier pediatra, el límite es hasta los 18 años aproximadamente Sí. en que podemos ver a ese grupo de pacientes. Ya mayores, la verdad, a veces la etiología de los pacientes es diferente, ¿no? No podemos, una persona con dolor abdominal recurrente va a ser muy diferente a un niño, ¿no? Entonces, como que es el límite de edad, pero todo eso es del recién nacido a los 18 años, como gastroenterólogos podemos verlo a los pacientes. Doctor, hay algo que decía usted al principio, que pues utilizan un tubo. ¿Qué herramientas de diagnóstico tiene para poder descubrir las enfermedades que pueden tener sus pacientes un especialista en gastropediatría, doctor? Pues digo, el básico es la endoscopía, ¿no? La endoscopía, hay endoscopía diagnóstica y endoscopía terapéutica, ¿no? Aquí, perdón, nada más que lo interrumpa. ¿Sí le puede explicar a la gente otra vez cómo es la endoscopía? ¿Cuál es el procedimiento que se hace para que sepan? Claro, la endoscopía es un estudio de imagen en donde se utilizan dispositivos en forma de tubo delgada, ¿no? Prácticamente que pueda introducirse a través del esófago. Se requiere que el niño esté dormido. No es una anestesia profunda porque no es una cirugía, es nada más sedarlo, que esté dormido para poder hacer el estudio sin que haya lucha del niño o tenga un evento traumático, un desagradable, ¿no? La verdad es que se puede hacer desde recién nacidos. Por ejemplo, un bebé que está vomitando sangre y pues tenemos que revisar porque puede ser muchas causas y se puede hacer desde bebé, hay equipos especiales para recién nacido, para niños, o sea, dependiendo de la edad es el calibre y en todos ellos tenemos que dormirlos. El estudio normalmente tarda, digo, si es solo diagnóstico 20 minutos, media hora. Ahora, cuando es terapéutico, pues ya puede tardar más dependiendo de lo que se encuentre, ¿no? ¿A qué se refiere, doctor, cuando es terapéutico? Por ejemplo, en el caso de sangrados de tubo digestivo alto, que son causas poco frecuentes, pero de pronto de mucho riesgo, me ha tocado pacientes con problemas hepáticos que hacen varices esofágicas. Las varices esofágicas son las dilataciones de los vasos en el esófago porque la circulación por el problema hepático ha cambiado. Y estos vasos a veces se rompen y entonces el niño vomita sangre. Entonces, durante la endoscopía se tienen que ligar estas varices para que deje de sangrar. Si hay una úlcera muy grande sangrando, también se tiene que cauterizar y eso ya es terapéutico, ¿no? Alguna presencia de alguna masa que no sea un pólipo, pues extraerlo ya es algo terapéutico, ¿no? ¿Como tipo biopsia? Más que biopsia, porque la biopsia entra en diagnóstico. La Okay. biopsia es una pequeña muestra que vamos a mandar al patólogo, no, sino que es un tumorcito benigno. Los niños generalmente los tumores en tubo digestivo son benignos, pueden ser como pólipos y se tienen que quitar, porque estos pólipos a veces les causan sangrado, les causan inflamación. Entonces se quita el pólipo y eso ya es terapéutico. Okay.
Pues, ¿cómo es que un niño llega hasta ese punto, doctor? ¿Puede ser algo hereditario o creo que más bien o lo puede O puede ser, adquirir como una como decía lo del enfermedad? Helicobacter, ¿no? O sea, puede ser. Exacto, es que es muy variado, ¿no? Por ejemplo, el problema de las varices son problemas muy raros por condiciones hepáticas. Digo, los casos que me han tocado en niños es por problemas hereditarios, problemas metabólicos. Traen un problema en el funcionamiento en el hígado que hace que entonces el hígado se endurezca, haga como una cirrosis, que es muy diferente al adulto, porque en el adulto decimos cirrosis, todos pensamos en alcoholismo, ¿no? Pero en los niños no. Cuando hay cirrosis es porque hay un problema metabólico. No hay un buen metabolismo, no se acumulan ciertos nutrimentos que no pueden salir y se endurece el hígado. Y eso entonces, en el caso de unas varices. Pero una úlcera, pues se puede helicobacter, un pólipo, puede ser por alguna alergia alimentaria, depende de la causa, ¿no? Y en el caso de este padecimiento, ¿cómo poder identificarlo en los niños? ¿Presentan algún síntoma? Se me ocurre que, pues, ahora sí que estoy recordando que cuando alguien te decía, a ver, déjame te veo los ojos para ver si está amarillo o para ver de qué color está, como para saber si tienes hepatitis, ¿no? ¿Eso es cierto, doctor? Así es, sí, sí. Y Entonces, eso, a veces, como ves, no hay muchos síntomas clínicos que digan náuseas, vómitos y todo. Entonces, a la exploración. La ictericia, lo amarillo de los ojos, es un indicador de problema, pero muchas veces a la exploración hay que explorar muy bien el abdomen. Si sentimos un crecimiento del vaso o un crecimiento en el hígado o endurecimiento o algo anormal, o a veces la acumulación de líquido que se llama ascitis, entonces ya definitivamente, pues uno cuando detecta esto a la exploración, pues tiene que hacer estudios para buscar desde un ultrasonido, análisis de sangre, para ver si efectivamente hay un problema en el hígado y ahí se va viendo en qué deriva, ¿no? En qué pasa, ¿no? claro. Doctor, hace rato mencionaba, se me quedó muy, muy marcado, hizo una explicación del intestino con el cerebro. Esto significa que hay enfermedades que pueden afectar nuestro sistema nervioso, aun cuando son gastrointestinales y viceversa, ¿no? No sé, digo, yo estoy suponiendo, porque pues es el experto, ¿no? Pero a lo mejor alguna condición que me genere también, digo, estrés, que me pueda generar después algún tema, no sé, ansiedad, depresión o algo por un tema que a lo mejor tengo, creo que es muy común el síndrome de intestino irritable, ¿no? He escuchado un poquito acerca de eso, no sé si nos pudiera platicar un poco de eso o si estamos equivocados. No es así, Sí, es muy sí, cierto, ¿no? O sea, ese tipo de problemas los llamamos, son trastornos funcionales, son trastornos eje intestino-cerebro, cerebro. en donde la microbiota es la causa, ¿no? De esto, ¿no? No tan solo porque hay inflamación del intestino, sino porque hay muchos neurotransmisores, muchas sustancias que producen las bacterias, en este caso nuestra microbiota sana, que ayudan a disminuir. Y efectivamente, Microbiota es flora, ¿no? la Lo que la gente conoce como flora, la ¿no? flora intestinal, Sí, ok, exactamente. La perfecto, doctor. microbiota, estamos hablando de la flora intestinal. Entonces, ese tipo de problema a veces hace que haya eventos de estrés. O sea, muchas veces, desde que la persona, la depresión, el cansancio, la irritabilidad, puede verse a una microbiota inadecuada, una flora alterada, ¿no? Que no es raro, porque la verdad, el tipo de alimentación, digo, el estrés que llevamos los adultos y a veces también los niños, la alimentación, con solo que ingiramos, por ejemplo, un refresco de cola al día, ya modifica nuestra microbiota intestinal, nuestra flora intestinal. Un solo refresco, porque esos azúcares que trae y sustancias nos afectan nuestra microbiota, Oiga, ¿no? doctor, en la coca light y en la coca sin azúcar también afecta. También, todo. Lo dije, Anotado, anotado. ya la apunté. Definitivamente, no, sí, esas bebidas gaseosas o con exceso de azúcar pueden afectar nuestra microbiota Oiga, doctor, ¿y esto que le acabo de mencionar, por ejemplo, el síndrome de intestino irritable, ya se ve en niños o solo es condición de adultos? en niños se ve. ¿Sí? Sí, los trastornos funcionales del tubo digestivo, o sea que como dices, el síndrome de intestino irritable, la dispepsia, que es como gastritis, empiezan a ocurrir se pueden clasificar a partir de los 4 años. ¿sí? ¿Y es por herencia, doctor?
Influye la herencia, la educación, muchos factores. ¿La ¿no? alimentación? La alimentación, muchos factores. Pero entonces, a partir de los 4 años, en un niño podemos nosotros diagnosticar síndrome de intestino irritable. Y como les dije hace rato, el interrogatorio nos da la pauta, porque a veces mucha gente, no, pues le duele la pancita, es intestino irritable, colon nervioso. Y no, hay criterios. Entonces, por ejemplo, para decir, tiene síndrome de intestino irritable, hay criterios como 1, el dolor abdominal se asocia con cambio en el patrón de evacuaciones, llámese estreñimiento, llámese diarrea. El dolor se asocia, por ejemplo, con el tiempo del tránsito intestinal. Entonces, esas cosas. Y el criterio más importante que a veces la gente no sabe es que si el dolor se alivia después de una evacuación, es un criterio para diagnosticar síndrome de intestino irritable. Entonces, nosotros hacemos esto, entonces efectivamente es un síndrome de intestino irritable. A veces no, tienen un simple dolor funcional que no se puede englobar en intestino irritable, porque para intestino irritable hay tratamientos específicos, desde pequeñitos. Oiga, doctor, a mí me llamó mucho la atención que mencionó hace un momento cuando le pregunté, pues, a partir de qué edad pueden acudir con usted. Y me llamó mucho la atención que acudan los recién nacidos. ¿Por qué acudiría un recién nacido? Bueno, mi segunda causa más común de atención médica es el bebé con cólico, ¿no? La pobre mamá que llega jalándose los pelos porque ya no aguanta ver a su hijo llorar, gritar, ¿no? Entonces, es una causa muy común. Ese cólico del bebé, digo que puede ser funcional porque realmente como parte del desarrollo, la madurez, presentan esto, puede deberse a patologías específicas como alergia a proteínas de leche de vaca. En donde tenemos que dar medidas dietéticas, tanto en la mamá como al bebé, con algunas medidas, y mejora el cólico, porque pues sí, o el vómito, como mencionaba hace rato, el recién nacido que vomite y regresa a la leche y la mamá pues llega desesperada, ¿no? Y tenemos que ayudarla. Claro, y bueno, cuando se presenta este tipo de casos en los bebés, ¿cómo poder identificarlo, doctor? Bueno, igual, o sea, todo es en base a la historia clínica. Existen encuestas especiales, por ejemplo, si el paciente llega con cólico. Esto quiere decir que si cuando usted dice cólico, ahora sí que se me viene a la mente cuando tiene muchos gasecitos en nené y está dura su barriga. ¿Es eso, doctor? No, el cólico, fíjate que buena pregunta. El cólico es el llanto del bebé que no se controla con medidas habituales, ¿no? Un bebé pues llora y tú lo cargas, se calma, le da de comer, se calma, pues no es un cólico. Estaba incómodo, estaba pidiendo algo. El cólico que tarda más de lo habitual y no se logra consolar con las medidas habituales como es cargarlo, mecerlo y todo, habla de dolor. Es un dolor y que al niño lo hace llorar. Entonces por eso acuden a la consulta. Entonces nosotros en base a eso, el bebé con cólico que tiene dermatitis, un enrojecimiento, granitos, es un criterio. El bebé que tiene cólico y está muy tapada su nariz, es otro criterio. El bebé con cólico, que hay diarreíta, que puede haber moco. Entonces, todos esos criterios me hacen diagnosticar lo que es alergia a proteínas de leche de vaca, y ese cólico no lo curas con medicamento para el dolor, lo curas con cambios dietéticos, por ejemplo. Órale. Ahora sí que me quedé con el ojo cuadrado. Porque pues a veces uno piensa de que tiene durita la pancita, seguramente es porque pues no le estamos contentando ahora sí que con su agua de melón o la galletita, o sea, claro. Y pueden ser alguno de estos padecimientos. Así es. Y me llama mucho la atención uno de los que acaba de mencionar, doctor. Uno de los podcasts que hicimos, lo hicimos con un especialista en lactancia, ¿no? Y hablaba, de hecho, Jessy, recuerda que le preguntaste un tema de cómo es la alimentación y toda esta parte. Si el niño es alérgico a la proteína de leche de vaca y también tiene lactancia materna, en ese sentido también tendría, por lógica, que cambiarse la dieta de la mamá, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Lo que hacemos normalmente, como no hay una prueba objetiva para diagnosticar alergia a la leche a esa edad de un bebecito, nos basamos por el cuadro clínico. Entonces, lo que hacemos los gastropediatras es muchas veces hacer la prueba supresión reto.
y eso me da el diagnóstico. Entonces, por ejemplo, si un bebé llega con cólico, ese llanto que no se calma y solo está alimentado con leche materna, no le voy a quitar la leche materna. ¿Cómo puedo ayudarlo? A la mamá le quito la leche de vaca y los lácteos un mes, y al mes hago el reto. Y la mamá te dice, la mamá llega con el diagnóstico, doctor, le di y otra vez le dio el cólico. O el bebé que la mamá hizo la dieta y no mejora, pues no es una alergia a la leche. Entonces era otra cosa, enfermedad de reflujo gastroesofágico, algo más. Pero es así nosotros diagnosticamos alergia y no les quitamos la leche materna. La leche materna, la dieta de la mamá nos ayuda al diagnóstico. Esos cólicos que mencionaba, a partir de recién nacidos, ¿hasta qué edad lo ha visto? Perfecto. O sea, el cólico que estamos hablando del bebé es de recién nacido hasta los 5 meses. Un bebé de más de 5 meses que empieza con llanto y dolor ya no es la alergia a la leche. Puedo pensar en otra cosa. Pero sí puede haber algún tipo de cólico. Así como el niño de 2, 3 años que tiene dolor intenso, que puede ser por infección, puede ser por algún alimento que le cayó mal y todo. Oiga, doctor, yo he visto pues varios videos en TikTok y seguramente en los Reels, donde se ve a las mamás, a los papás alzando al bebé, ¿no? Y solamente vemos cómo el bebé saca un vómito blanco. ¿Eso a qué se debe, doctor? No, pues ¿Es por que la alimentación o es por algún padecimiento gastrointestinal? Porque me hace pensar, ¿verdad? No, definitivamente un bebé que el papá lo está agitando pues y regresa, son medidas inadecuadas, ¿no? Totalmente. Y sí, la verdad, a veces los papás con la emoción no tienen ese cuidado y puede lastimarse. Un bebé todavía no tiene un control cefálico adecuado. Yo, o sea, sí, digo, en la consulta es muy clásico, ¿no? Que el papá, sobre todo, le gusta como que alzarlo y medio tirarlo al aire, ¿no? Pero pues no debe ser. Y si vomita, pues claro, o sea. Por los mareos. Por mareos o porque ya por gravedad sale la leche. Duda resuelta. Ahí va otra duda, doctor. Bueno, en el caso también de los pequeñitos, que pues ahora sí que pues están comiendo ahí pues ahora sí que sus alimentos y todo, y empiezan con este tema de, como usted decía, de las diarreitas, de todo eso. ¿Cómo identificar si es por alergia, doctor? ¿Cómo? Bueno. Porque es muy complicado, o sea, las mamás a veces se lucen con el tema de que hoy le vamos a dar esta verdura y esta verdura. A ver cómo le va. Bueno, claro, definitivamente, o sea, pues, depende de la edad, ¿no? Si es un bebé chico, pues es difícil saberlo. Generalmente cuando es más grande es obvio porque ya lleva arrastrando lo mismo, ¿no? Que come tales alimentos y el niño vomita y el niño vomita y vomita y tiene cólico recurrente con la ingesta de esos alimentos. En los niños chicos igual, o sea, no, o sea, los datos que presenta es come el alimento y le hace mal, desde un simple vómito, cólico, diarrea, o lo que también pueden presentar es dermatitis. O sea, hay alergias leves que simplemente le da coliquito y ronchitas, a alergias graves, cuando a veces hay una alergia severa a proteínas de leche de vaca, que el niño se puede hasta ahogar, se puede hinchar, se puede ver en un evento grave por la ingesta. Entonces, en los niños chicos ahora sí que es al momento que se puede ver, y en los niños grandes ya es más fácil porque tienen una historia que va arrastrando, ¿no? A veces me ha tocado mamás que llevan con un niño de 5 años que porque le cayó mal tal alimento, que es lleva dos semanas con esas manifestaciones. No es alergia, debe haber o hay parasitosis o hay algún problema inflamatorio, pero no es alergia. La alergia la van desarrollando desde que empieza a ingerir el alimento y conforme crecen, y mientras no se le quite ese tipo de alimento, pues va a persistir la alergia, ¿no? Increíble. Doctor, creo que una de las cosas que tengo curiosidad. ¿Cuál ha sido el principal reto como gastropediatra que ha tenido que enfrentar con algunos pacientes o algún paciente, doctor? ¿Usted algo que recuerde que para usted como especialista fue un verdadero reto atenderlo? Bueno, los casos muy difíciles son los de hígado, ¿no? Difíciles de diagnosticar y a veces difíciles por el pronóstico que tienen, ¿no? Son los casos que a veces, pues aunque hagas todo, evolucionan a una cirrosis,
y pues a veces hay decesos por eso, ¿no? Entonces me ha tocado casos complicados, a lo largo ya llevo 23 años laborando como gastropediatra, entonces me ha tocado situaciones, son los que pues te dejan esa experiencia a veces dolorosa de la impotencia, a veces que no podemos resolver los problemas metabólicos, no más que nada, porque estos muchas veces se resuelven con el trasplante hepático. Y en México todavía no es una ¿Realidad? una realidad que se pueda hacer, ¿no? Entonces, son los mayores retos, ¿no? que me han tocado como gastropediatra. Y bueno, y por otra parte, doctor, no sé si le ha tocado presenciar ese tipo de acontecimientos donde pues al final uno dice, pues sí logró recuperarse. Gracias a Dios, sí, Sí. definitivamente, que es una de las pues cosas que yo te puedo decir que pues el que es especialista en una área pues tiene esa mayor fineza en el diagnóstico y tratamiento, y definitivamente es una gran satisfacción cuando el paciente te dice que le fue bien con lo que hiciste, ¿no? Y definitivamente, digo, sí es algo que te hace sentir bien, ¿no? Y pues que realmente estás cumpliendo tu objetivo, ¿no? ¿Qué caso fue, doctor? Bueno, realmente a veces enfermedades inflamatorias intestinales, eventos graves, pacientes que han Sí. estado llenos de médico en médico, miles de estudios, y a veces uno como especialista, interrogando un simple dato, te da la pauta, ¿no? Por ejemplo, lo que es enfermedad inflamatoria intestinal, una condición que se llama Crohn, un paciente en un caso que ya había ido con muchos médicos, y simplemente a la exploración encontré una fisura anal no normal y era un Crohn. O sea, le haces el diagnóstico rápido, le haces la endoscopia y biopsia, y le das tratamiento y mejora, ¿no? Entonces son de las cosas que a veces me ha tocado, ¿no? Afortunadamente entre varios casos, ¿no? Bueno, creo que empezamos a cerrar nuestra entrevista, doctor. Una de las cosas que estamos haciendo aquí es, si usted nos da la oportunidad, quisiéramos que esto fuera de ida y vuelta, que algunas personas que nos vean a través del podcast pudieran, si tienen alguna duda, pudieran hacérnoslas llegar a través de la plataforma de Eco Yucatán y sus redes sociales, y que usted nos ayudara después a contestarlas. Se las pasamos ahora sí que al costo, doctor, para que usted nos ayude y la gente pueda de alguna forma tener las respuestas, ¿no? ¿Se puede con usted, doctor? Con todo gusto, la verdad digo, es una de las cosas que me gusta poder apoyar, y con todo gusto puedo dar respuestas hasta donde yo pueda a las preguntas que me hagan, ¿no? Doctor, ¿dónde le podemos encontrar? ¿Cómo poder agendar con usted? Bueno, yo estoy en la clínica de Mérida, consultorio 225, estamos ubicados en la avenida Itzáes, allá prácticamente cerca de la glorieta de Hidalgo. El teléfono para citas es 99 95 79 97 84. Laboro en la mañana, en la tarde, los sábados, entonces de alguna forma hay disponibilidad. Sí, descansa los domingos, Doc, por Todos favor. los domingos. Sí, está bien. Y ahí solo WhatsApp, si acaso. Sí. Sí, Oiga, sí. Doc, ¿y tiene redes sociales para que podamos Sí. compartirlas también? Sí, ¿Cuáles estoy en Facebook, estoy también en Instagram como Dr. Gerardo Sagols, Gastronutrición, ahí me pueden encontrar. Sí. ¿Cómo ves? Pues ahora sí que yo estoy súper contenta, seguramente estarán despejándose muchísimas dudas, hay otras dudas que ya se están generando. Escríbanlo aquí en los comentarios y con mucho gusto el doctor Gerardo Sagols, gastropediatra, estará resolviendo cada una de estas, y también nos pueden dejar los inbox aquí en la página de Eco Yucatán. Algo que hoy no podemos dejar. Tenemos que mandarle saludos hoy Sí. a todas las secretarias de la Clínica de Mérida, a todas las secretarias del Centro Médico Pensiones, que siempre son muy hermosas con nosotros. Muy amables, muy amables. ya nos están siguiendo, le están dando like Sí, a también nuestro podcast. también a las chicas no vamos a decir nombres de farmacias porque no podemos. Pero Pero si algún día nos quieren patrocinar, por supuesto que son bienvenidos. Todas las cadenas de farmacias locales y nacionales, todas las chicas que están en los mostradores, En ¿verdad? los mostradores, las Que son- colaboradoras, sí, que ya nos los siguen, que ya nos colaboradores, siguen gracias. también. Muchísimas gracias. Y doctor, nuevamente le damos las gracias por habernos acompañado. La verdad es que creo que el auditorio se va bastante informado. Recordamos, Jessy, ¿cuál es la idea de este programa? Pues ahora sí que transmitir la voz
de nuestros médicos. Muchas Por eso gracias. se llama Voces Médicas, porque de esta manera nos transmiten precisamente esos conocimientos, esa experiencia que han tenido y han pues trabajado también a través de estos años de preparación constante, porque ahora sí que no cabe duda que cada médico que viene con nosotros tiene esta capacitación constantemente. Y eso Sí, es muy importante, indispensable, doctor, claro. porque traen los temas actuales Así es. Así y los es. avances científicos también. Pues muchísimas gracias al auditorio que nos acompañó. Gracias a Eco Yucatán y todas sus plataformas, TikTok, Instagram y YouTube. Por favor, no dejen de seguirnos. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Jessy. Gracias, Dani. Nos vemos. Gracias, doctor. No, y a ustedes dos, Dani, gracias por la invitación también, Jessy, por estar acá. Como dices, que tengamos la oportunidad de expresar al público Exactamente. estos datos, esa información que creo que puede ser de utilidad para ellos. Muchísimas gracias, doctor. Yo creo que seguramente van a haber una segunda entrevista, ojalá que sí. Con todo Ojalá gusto. que sí. La invitación está abierta, doctor. Ahí depende. Ustedes nos van a decir qué quieren tema? saber, qué tema quieren saber y con gusto. Le aventamos todo al doctor. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego. Y nos vemos Bye. hasta la próxima. Muchas gracias.